Muy buenas noches, un enorme gusto saludarles. Domingo 28 de diciembre 2025 en El Salvador, son las 8:08 y estamos listos para tener una plática interesante que nos permita actualizar, pero sobre todo que nos permita ya con cabeza fría tratar de identificar amenazas, enormes debilidades que están enfrente, maneras de cómo enfrentar esta contingencia, cómo contrarrestar esa campaña negra de difamación que ha lanzado el oficialismo a partir de esta traición que ha cometido con el sector médico, del país, con enfermeras, contra trabajadores de la salud, contra médicos, que hace un par de meses y años les llamaba héroes, y en su lógica, en una lógica de donde predomina el interés político, han decidido traicionar a los médicos. Y ahora hay una campaña oscura, sucia, perversa, promovida por toda o por esa gran mayoría de fauna digital alineada al oficialismo, por esos círculos de alabanza, porque tratan de esconder la cara, lavarse las manos como Poncio Pilato y no asumir la responsabilidad directa que hay de la incapacidad que han tenido de enfrentar el tema de la seguridad. A esta altura, por ejemplo, Hospital Rosales prácticamente quedó sepultado. Después de tantas piedras que puso Nayib Bukele, después de que habló tanto, y gente como el ministro de Salud desaparecido. Si alguien lo mira, si alguien sabe por dónde anda, ahí nos cuenta, porque así terminan de desaparecidos los funcionarios de este régimen. Ahora vamos a tratar de profundizar y tratar de, fíjense bien, ya con cabeza fría, identificar por dónde es que se le debe entrar a este tema. Ya creo que hay un recuento importante de datos. Yo diría que hay ya un par de reuniones que se han desarrollado para tratar de intercambiar entre personal de salud, enfermeras, enfermeros, médicos que enfrentaron esta situación intempestiva, ¿verdad? Con toda la hazaña que puede verse en esta medida y en esta decisión. Hemos visto pacientes también reaccionando, condenando sin duda alguna esta decisión. Y los únicos que no se han visto son los políticos del régimen Bukele, todos escondidos, como el avestruz con la cabeza enterrada en la tierra. A saber en qué agujero se han ido a meter, pero no aparece. Han decidido que una campaña sucia, una campaña negra, sea la que trate de manipular y engañar al pueblo en lugar de dar la cara y tratar de establecer qué hay detrás de esto. Hay algunos economistas que ya han planteado también algunos análisis y reflexiones sobre los verdaderos, digamos, causas de esta decisión. Tiene que ver con un Estado en quiebra, ¿verdad? Donde la salud simple y sencillamente no es la prioridad. Bueno, le damos la bienvenida para conversar sobre estos temas a cada uno de ustedes. Les pedimos que nos regalen su like, que nos ayuden a compartir este contenido y, por supuesto, que conversen con nosotros. Mándenos sus preguntas, sus dudas, sus interrogantes, sus análisis, sus reflexiones, sus aportes. Ahora nos va a acompañar el secretario general de Simetriz, el doctor Rafael Aguirre, pero además uno de los principales voceros de CONADESA, una voz que ha logrado despertar esa plataforma del diálogo y está permitiendo que otros actores, además de profesionales de la salud, también tengan la posibilidad de comunicarse con el país. Quiero darle la bienvenida al doctor Aguirre, ya está con nosotros. Muy buenas noches, doctor. Gracias por hacer espacio. Hoy domingo, ya casi cerrando el año, pero sin duda es importante una voz como la suya en un momento de tanta arbitrariedad y abuso como lo estamos viendo.
le va a caer muy bien a la comunidad escucharlo. Hola, buenas noches, Franklin. Muchas gracias. Definitivamente para mí es siempre un privilegio estar acá con tu audiencia. Después con las personas que comparten los videos, cuando tú sacas los cortos, otras personas se enteran también. Hay muchos grupos de WhatsApp en este momento a los que se les ha compartido esto también. Me alegra mucho saber que la gente y las personas que han sufrido esta masacre, que están sufriendo este duelo por lo que ha ocurrido el 23 bueno, para el Seguro Social desde hace 2 semanas, para los compañeros del MinSal desde el 23 de diciembre para acá, donde los han metido en un caos administrativo. Imagínate que les están diciendo que por qué no llegaron a terminar los turnos que todavía les faltaban, si el mismo 23 les estaban diciendo que ese era su último día y que tenían prohibido acercarse a las instalaciones de los lugares donde ellos trabajaban, so pena de cualquier tipo de situación. Es más, hasta unos todavía han reportado que se les ofreció el régimen de excepción, que si se llegaban a acercar debían de tener cuidado porque el régimen de excepción se les podía aplicar. Entonces, imagínate, y días después están recibiendo mensajes de jefaturas y coordinadores, estamos hablando de jefaturas intermedias, que por qué no se han hecho presentes a sus turnos, que por qué no habían mencionado, no habían llegado a cumplir la jornada. Entonces, es una situación, imagínate, el 23 le dijeron de forma verbal prácticamente eso. Bueno, hasta ha circulado un audio que graba una médico cuando le están diciendo este es su último día contratada. Ya no se presente más a las instalaciones donde usted está trabajando. Entonces, esto no es algo que se están inventando, esto es algo fidedigno, algo que está ahí y que está provocando, ha provocado problemas administrativos a las pocas personas que han quedado en los otros centros. Recordemos que esos 1,800 trabajadores del MinSal que fueron despedidos son los que habían sido distribuidos en diferentes hospitales, el Hospital Paravida, el Hospital Central, el Hospital Saldaña, en diferentes lugares. No solamente hablamos de médicos, que es parte esencial y es parte sensible, por así decirlo, de toda esta campaña de esta política de salud de despidos masivos, sino que estamos hablando de personal de enfermería. Imagínate personal, sabes tú que cuando ocurren quemaduras extremas, quemaduras de segundo o de tercer grado, muy extensas que ameritan ingreso hospitalario y tratamiento intrahospitalario, hay un personal dedicado para hacer los tipos de vestuario que ellos deben de ocupar, porque no es darle una bata y ya estuvo. Tienen que utilizar cierta vestimenta y de una forma diseñada para que al momento de quitarla no genere más lesión en los tejidos dañados de por sí. Sabes que hasta estas personas también sacaron. A estas personas que estaban trabajando en el Hospital Rosales las distribuyeron también en diferentes lugares y siguieron realizando este tipo de manufactura. Pues a estas personas que diseñaban este tipo de vestimenta hospitalaria y que también estaban a cargo de darle mantenimiento, también a este personal han sacado. O sea, hicieron realmente una muerte profesional de muchos buenísimos trabajadores, excelentes trabajadores y muchos de ellos especializados. Imagínate, enfermeras especializadas en unidades de cuidados intensivos, enfermeras especializadas en nefrología, enfermeras especializadas en neurocirugía, enfermeras especializadas en pacientes oncológicos, o sea, pacientes con cáncer. No, ha sido algo desastroso que viene a dañar aún más nuestro sistema de salud, sobre todo porque, como has visto, no hay planes contingenciales ante esta situación. Y como nosotros vimos, fue una situación pero tan improvisada, es decir, que pareciera que ni ellos mismos sabían qué respuesta o qué hacer con los trabajadores, que vimos el caso del joven que estaba siendo desconectado de forma prematura de su tratamiento de diálisis peritoneal porque no iba a haber médico posteriormente, ni tampoco personal de enfermería que después le iba a desconectar. Entonces, yo sé que vamos a platicar de muchos argumentos que hemos escuchado y de que hasta están queriendo poner esta parte como que si fue el médico, el mal agente que lo quiso desconectar. No, definitivamente no hay excusa, no hay
argumento válido ante lo que ha sucedido. Fue un despido injustificado, masivo, 1.800 personas del Hospital Rosales, y que ha traído un desorden, un caos administrativo y sobre todo ha traído un mayor crisis al sistema de salud como no lo habíamos tenido antes. Mire, doctor, vamos a ver. Voy a tratar de ver por dónde entrarle, porque hay tantas preguntas. Es que esto es tan... Así es. Quiero pedirle a la comunidad que también nos deje sus preguntas. Tratemos de concentrarnos en preguntas para que pueda facilitarme la lectura y no comentemos otras cosas, sino que concentrémonos y aprovechemos al máximo que tenemos al doctor Aguirre acá. Voy a hacer yo nada más un par de preguntas y quiero arrancar por esto. Mire, doctor, el día de ayer o antier, no tengo, creo que fue ayer o antier, bueno, pero fue recién, hablábamos con el movimiento de trabajadores despedidos y ellos nos proporcionaron esta gráfica solo en materia de salud. Ellos hablan de 7.772 profesionales de la salud que fueron despedidos en el 2025. De esos hablan 3.500 del Ministerio de Salud, 1.800 de FOSalud, 1.800 del Hospital Rosales y alrededor de 672 del Seguro Social. Ahí también hablan que ahí están incorporados del bienestar magisterial y de otros lugares, que todavía hay casos que se están contabilizando porque están pendientes. Ahora, una pregunta. Quiero arrancar por esto y luego nos vamos al detalle del Rosales. Esto, o sea, deshacerse de 7.772 profesionales de salud, ¿cómo llenar ese hueco? Olvidémonos de las causas y de los porqués. ¿Cómo cubro ese hueco enorme? Porque cada uno de esos profesionales representa un montonazo de pacientes que ya no tiene posibilidad de ser atendido. ¿Cómo se llena o cómo se cubre un hueco de ese tamaño en un sistema de salud nuestro? ¿Y qué representa esto para la crisis en el sistema de salud? Sí, definitivamente no se puede cubrir, Franklin. Ese es el punto al final. ¿Cuál es la intencionalidad de crear caos? Y es un caos o un boicot interno que se está haciendo hacia el sistema de salud. O sea, aquí no podemos decir que es una causa externa, que ha sido una situación interna, pues sí, un terremoto que hizo caer los hospitales, ¿verdad? Y no hay dónde atender a las personas, o que ocurrió un incendio masivo en diferentes lugares, o que sucedió algo por el estilo, ¿me entiendes? Una catástrofe natural que ha provocado que cayó el hospital general, por ejemplo, ¿verdad? Matando a tanta gente, etcétera. Dios no lo quiera y yo no lo deseo tampoco. No estamos hablando de eso, estamos hablando de una intencionalidad. ¿Por qué? Porque ya no hay dinero. O sea, eso es lo que debería de aclararse. O sea, no hay dinero para mantener a esas 7,000 personas, pero ¿cómo es que no hay dinero para eso? Pero si hay dinero, si hay 100 millones de dólares para comprar Bitcoin. Entonces, esas son las cosas que nosotros debemos de preguntarnos. O sea, ¿cómo es que no hay dinero para sostener a la cantidad de enfermeras que nosotros necesitamos por paciente? ¿Sabes cuántas enfermeras necesitamos por paciente? Debería de ser una enfermera para 3 pacientes, para 3. Bueno, antes de este despido masivo, estamos hablando de que había una enfermera para 16 pacientes, o a veces mucho más, dependiendo si habían o no incapacidades, o si los turnos habían sido cubiertos o no por el personal, porque recuerda que cada turno tenía que ser llenado con los cupos de los trabajadores. Entonces estamos hablando de que a veces habían enfermeras tratando a 32 o más pacientes. Eso estoy hablando del Ministerio de Salud. En el Seguro Social es una situación igual, entre 15, 16, 20 pacientes por personal de enfermería. Entonces, si este problema se va a agravar aún más con esas más de 900 enfermeras que han despedido hoy, este 23 de diciembre. Estamos hablando que van a pasar una enfermera para 40 o para 60 pacientes. Entonces, vamos a ver nosotros mucho problema de crisis interna intrahospitalaria. Esa es la situación a la cual nos vamos a enfrentar. Ya te he dicho yo, un médico que falte en el Seguro Social, por ejemplo, son 300 pacientes en el primer mes que no van a ser evaluados. Nosotros vemos 30 pacientes, estamos viendo 30 pacientes por día.
por 5 días a la semana, estás hablando ahí de 150 pacientes. Por 4 semanas, entonces por eso te digo, son 600 pacientes que vemos al mes. Eso porque hay agendas, y es lo que yo te he dicho también en otras situaciones. Tenemos muchas veces agendas topadas con citas para 6 meses, pero llegado el día de la cita, hay 2 o 3 cupos faltantes que trata la administración en ese momento de llenarlos a la carrera, y es donde se ha generado mucho problema con los pacientes, porque pacientes llegan a sobrecupo, o sea, a ver si sobra algún cupo para poder ser metido en ese cupo sobrante. ¿Cuál es el problema? Que como no hay adecuada administración ni gestión, los van metiendo 5 o 10 minutos antes de la hora de terminar. Entonces le están entregando al paciente solo 5 minutos. En esos 5 minutos, imagínate ver todo eso. Entonces ves tú un desorden administrativo que nunca se arregló, y en lugar de arreglarlo como debería de ser, hoy lo que están haciendo es, mejor despiden a la gente. ¿Para qué? Para que vea la gente cómo hace. Y ese es el gran problema. Si ahorita las citas iban para 4 meses con los médicos, estamos hablando que van a ir por mucho más tiempo. ¿Cuánto tiempo va? Esa es la información que nosotros deberíamos de estar, bueno, que la administración, el ministro de Salud en este caso y la directora del Seguro Social, deberían de estarle dando la cara a la población salvadoreña de por qué se tomaron esas decisiones administrativas que prácticamente son políticas. O sea, aquí no hay ningún tipo de administración. Decir que la gente que estoy dejando va a hacer un trabajo más eficiente. Si nosotros ya teníamos una crisis, si nosotros ya teníamos un problema con el personal que teníamos, hoy con este personal que nos han quitado, todavía va a haber más déficit, todavía va a haber más crisis y más problemas y más riesgo para que el personal de enfermería y el personal médico se vean expuestos a problemas de una mala intervención o de una mala gestión en algún procedimiento que se le tenga que hacer a los pacientes. Por la espera vamos a ver nosotros un problema en las emergencias, vamos a ver un problema en las citas también, vamos a ver un problema en el propio día de la consulta. ¿Por qué? Porque se sobrecarga la cantidad de pacientes sobre el poco personal que van dejando, y esto genera entonces más caos y más problemas. Ahora, ha habido alguna, y a veces aquí es donde entra, y ahí es donde toda la narrativa se cae. Vaya, ¿en qué momento aquí hablaron? Vaya, vamos a planificar con doctor SV. Todo este montonazo de pacientes que no se van a ver por todos estos despidos que han habido, entonces los vamos a derivar a doctor SV. No hay plan, no hay plan. Entonces la gente va a tener que descargar la aplicación y se va a tener que dar cuenta que su diálisis o su hemodiálisis no se puede dar vía virtual, que la curación de su herida por una úlcera varicosa no se puede hacer vía digital, y que entonces todo esto era mentira y no viene a descongestionar absolutamente nada del sistema, sino peor aún, va a venir a recargarlo aún más. Entonces, esta es la situación que vamos a afrontar en los próximos días, una crisis como no se había visto antes en el sistema de salud, y como se menciona por ahí, se inventa crisis para tratar de inventar soluciones. Esperemos nosotros que esta crisis que se está lanzando este mes no sea por la próxima inauguración que vaya a hacerse del edificio, para que todo el mundo abarrote, llene, tope el nuevo edificio para que digan, vaya, ven, aquí está la solución. Cuando realmente eso solamente va a venir a beneficiar a la población usuaria metropolitana de la región urbana, y toda la región rural, y todos los salvadoreños en la región rural van a quedar abandonados. Porque esto es el principio, como algún analista ya lo dijo, esto es el principio de lo que va a empezar a suceder con la red nacional, de hospitales. En este momento, la red nacional absorbe, se supone que debería de absorber al Hospital Rosales, porque los 68 millones de dólares que costaba o que era el presupuesto del Rosales pasa a lo que va a ser el presupuesto de la red nacional de hospitales. Pero nosotros hemos escuchado el análisis. Imagínate que para mantener la administración de la red nacional de hospitales, o sea, el área administrativa de la red nacional, va a gastarse 43 millones de dólares. ¿Sabes cuánto era el presupuesto de Rosales? 68 millones de dólares. O sea, dos terceras partes del presupuesto del Hospital Rosales van a servir únicamente para la administración. O sea, ahí vas a pagar toda la junta directiva. Ahí están los salarios de $8,000, los salarios de $8,500 en pura burocracia.
En pura burocracia vas a gastar 43 millones de dólares. Imagínate, ese es uno. Y los 130 millones restantes, ¿en qué, cómo y cuándo lo vas a invertir? Es lo que no se sabe a la fecha. O sea, estás haciendo una grandísima inversión en este momento para hacer lo que con 68 millones de dólares tú hacías en el Hospital Rosales. Que el Hospital Rosales necesitaba más presupuesto, definitivamente que sí. Ahí estaban todavía dializando con catéter rígido, diálisis peritoneal con catéter rígido, algo que se abandonó en todo el mundo hace más de 30 años se abandonó a estar haciendo diálisis con catéteres rígidos. ¿Por qué? Por el alto riesgo de perforaciones intestinales que le pasan a los pacientes que se les está haciendo esto. Además, que la eficacia y la eficiencia de este método dialítico es sumamente baja a tener un catéter blando para diálisis peritoneal o hacerle hemodiálisis a los pacientes. Entonces, tú vas viendo que en lugar de ir adelantando, en lugar de ir mejorando, nosotros hemos ido retrocediendo y hoy estamos exponiendo a nuestros pacientes con insuficiencia renal a que mueran por la falta de tratamiento dialítico, por la falta de medicamentos y por la falta de un sistema de salud que le responda con calidad. Mire, doctor, vamos a ver, vamos a lo del Rosales, porque yo creo que el Rosales es un ejemplo de lo que va a pasar con los hospitales a nivel nacional. Es decir, el desmontaje. Ahí prácticamente desmantelaron el Rosales. ¿Qué porcentaje de empleados, de profesionales, médicos y empleados de salud son los que han despedido de la plataforma, digamos, general que tiene el Rosales? Es decir, ¿cuántos quedan y cuántos son los que quitaron, ¿va? Y en ese sentido, ¿qué queda del Rosales? Porque, o sea, prácticamente el hospital fue desmantelado. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes? ¿Qué pasa con los que están en tratamiento? ¿Qué pasa con la gente que queda ahí? ¿Cómo va a atender una cosa así? ¿Se tiene alguna idea? Porque no hemos escuchado tampoco ni al director. No sé si lo habrán quitado o si lo tienen ahí todavía, que debería ser el principal responsable en función de todo esto que ha sucedido. Quiero preguntarle, ¿qué pasa con el Rosales así en concreto? 90%, más del 90% del personal del Hospital Rosales fue cesado, fue despedido. Entonces, por eso hablábamos de 1.800 personas y esto lo dicen los propios trabajadores. Alrededor, menos de un 10% de los trabajadores del hospital han quedado. De eso estamos hablando, uno que otro cirujano especializado, por ejemplo, cirujano de tórax, que aquí cirujano de tórax los contás con los dedos de las manos, porque son cirujanos especializados en cirugía de pulmón y corazón, o sea, de tórax, del pecho, que no los formás tan fácilmente. Entonces, los han dejado en el momento, están en stand-by todavía, pero estás hablando que es un mínimo, una cantidad muy pequeña de médicos y enfermeras que han quedado y que obviamente pues están dando atención en ciertos lugares. Algo que es sumamente preocupante, pues es que el Hospital Rosales atendía a una cantidad de gente y sobre todo gente que venía del exterior, gente que venía, perdón, del interior del país y personas de escasos recursos. Es que recuerda que el Hospital Rosales era el hospital, bueno, primero el hospital de tercer nivel, el único hospital de tercer nivel con el que contaba la población salvadoreña de poblaciones vulnerables, pues, que no tenían los recursos o que no se tienen los recursos para pagar área privada o que no estaban inscritos en el Seguro Social. Entonces, el uniquito hospital de tercer nivel, ahí es donde tú mirabas absolutamente todos los cuadros médicos que los diferentes hospitales no podían atender o que no podían resolver la situación diagnóstica. Tú estabas hablando de una cantidad, estás hablando de, no sé, más de 2 millones de salvadoreños que eran vistos en el hospital, cosa que obviamente estamos hablando anual. O mucho más. Y es que realmente yo las cifras exactas no te las tengo porque yo manejo más las cifras del Seguro Social. Sí. Pero si imagínate que en el Seguro Social con 2.100.000 derechohabientes, los reportes hasta mayo de 2023 hacen mención de 7 millones de atenciones. Imagínate, 7 millones de atenciones en el Seguro Social con 2.100.000 derechohabientes. Sí. Y que solamente alcanzamos a cubrir el 60% de la población usuaria del Seguro Social. El resto o sea, ese 40% restante nunca pudo pasar consulta en el Seguro Social por diferentes motivos.
¿me entiendes? Porque la cita le quedó para un año, o sea, la sacó en noviembre del 2023, un ejemplo, y fue visto hasta enero del 2025, ¿me entiendes? O sea, esa es la situación, en un año completo no lo vio nadie. Entonces, esa es la cantidad de porcentaje de población que no goza de los beneficios del Seguro Social. Entonces, pero en la población usuaria del MinSal, tú estás hablando que ahí se ven 3.8 millones de salvadoreños. Como te digo, probablemente Rosales miraba 2 millones o mucho más anualmente, porque era el único hospital de tercer nivel y tenía también área de consulta externa. Entonces, estaba el Hospital Rosales y estaba el área de consulta externa de área especializada, que ese también tengo entendido yo que también está cerrado. Entonces, el Hospital Rosales está desmantelado. El nuevo edificio, que es donde estaba el hospital de maternidad, ahí no estaba el Hospital Rosales, ahí estaba el hospital de maternidad, es el nuevo edificio que se ha hecho, que todavía no se ha inaugurado, y el área de consulta externa de especialidades médicas. O sea, son 3 bloques, por así decir, de atención de los pacientes. Entonces, hay 2 bloques en este momento cesados, y yo entiendo que el de unidad especializada también está cerrada, y que por eso repartieron a los pacientes en todos esos hospitales, como PEFA, lo habían repartido en el Hospital Central San Rafael, en el Hospital Paravida, en diferentes lugares, habían repartido las especialidades médicas y sus especialidades. Entonces, y tú ves esa situación. Al final, entonces, tenemos a un Hospital Rosales caducado, muerto. Ahora, yo he escuchado analistas decir, no, es que el Hospital Rosales, ¿quién dice que ha muerto? El hospital continúa. ¿A dónde? ¿A dónde continúa el Hospital Rosales? Perdón, pero el nuevo edificio es eso. Es un área de atención especializada donde se va a tener consulta externa y se van a tener áreas de cirugía especializada para un hospital de día, o sea, cirugía ambulatoria. No va a haber hospitalización en ese lugar. ¿Que va a haber hospitalización? No sabemos para cuándo, porque no se han hecho todavía los edificios a donde estaba todo el edificio antiguo, por así decirlo, del Hospital Rosales, donde estaban la construcción de más de 200 años, que había sido declarado patrimonio nuestro como país por el tipo de construcción que se tenía de más de 200 años, etcétera, etcétera. Esa parte es la que está desarmada completamente. Entonces, si va a haber hospitalización ahí, ¿pero para cuándo? O sea, el problema ahí, lastimosamente, en el error en el que caen los analistas políticos que están respaldando esta acción, es que hablan de un supuesto. Pero yo no te puedo hablar de un supuesto. O sea, yo tengo que ir paso a paso con mi paciente. Claro, infundirle fe a un paciente que está sufriendo en este momento un cuadro de cáncer es completamente diferente a mentirle. ¿Sí? Sí. Yo le puedo decir, mire, con fe en Dios y con el tratamiento vamos a salir adelante. Sí. El pronóstico es ¿verdad? Pero sabemos que puede suceder algo más. Esa es una cosa completamente diferente a que me estén diciendo con doctor SV, yo voy a reducir la cantidad de pacientes que consultan en las emergencias, cuando ya hemos visto que es mentira. Hay más cantidad de pacientes que están utilizando las emergencias por todo este caos que se está generando en el sistema de salud. Bueno, entonces, doctor SV no ha mejorado esa situación. Entonces, al final, lo que te quiero decir, con el Hospital Rosales, es una situación tan complicada para los pacientes y sobre todo para nuestros pacientes de enfermedades o de situación más vulnerable. Bueno, lo que pasa es que el doctor SV, hasta el último dato que tenemos, es que no ha pasado del 3%. Correcto, digamos, así es. La aplicación. 3% es nada, o sea, de 3 millones de gente que, o sea, no es nada, pues eso es un juguete, es una curita digital. El tema, y ahora con tanta, es que este desorden, yo lo que no entiendo, esta es una decisión política, definitivamente. Así es. De administrativa no tiene cara de nada, o sea, ahí no hay orden, no hay claridad, a la gente y con esto cierro mis preguntas y voy a los comentarios. Hubo acá, doctor, abuso a los pacientes, hubo amenazas, hubo intimidación, hubo una serie de arbitrariedades, despidos que se le han calificado como ilegales. Ustedes tuvieron una reunión con personal del Hospital Rosales. Podríamos
establecer con algún nivel de claridad qué fue lo que sucedió ahí, qué tipo de abusos se dieron? La gente en realidad solo lo despidieron verbalmente. Hubo vigilantes que eran privados, como una especie de seguridad que iba cuidando a esta gente que fue. La decisión en realidad la operaron. Se dice que fueron personal extranjero la que llegó ahí a dar las órdenes de despidos. Les quitaron los teléfonos, no les respondían preguntas. Más o menos, ¿cómo puede, además como Cimetrix, ustedes han estado pendientes de esto? ¿Qué es lo que han visto en esta operación? ¿Qué es lo que se le puede calificar ahí? Exactamente, como se menciona, fueron llamados vía telefónica o a través de mensajes de WhatsApp que se hicieran presentes de forma urgente al área del Hospital Central, donde está Recursos Humanos. Entonces, y tú viste en los videos las largas colas que tuvieron que hacer todo el personal, y a uno se le iba explicando de que el contrato llegaba hasta el 23. Es que ese fue, por eso te digo que fue una situación bien improvisada, en el sentido de que ni siquiera parecía que el propio personal de Recursos Humanos tenía una información previa de mucho tiempo atrás, ¿sí? Porque entonces alguien se prepara, ¿me entiendes? O sea, si tú vas a tener que dar una mala noticia, me imagino que te tuviste a haber preparado, pero pareciera que a todo mundo le llamaron ese día para, mire, preséntese y le van a notificar esta situación a los trabajadores. Hubieron personas que sí lograron grabar. Tú ya has escuchado un audio que ha circulado por ahí de una doctora que pudo grabar esa situación, y diferentes tomas que se hicieron del momento que se estaba viviendo. Por temor, porque habían agentes de la Policía Nacional Civil, por temor, muchas personas pues obviamente no quisieron grabar, no quisieron hacer algún tipo de manifestación o denuncia. Otras personas sí lo hicieron, y ellos son los que empezaron a organizar a los compañeros despedidos para poder, empezaron a tomar números de teléfonos, nombres, para empezarlos a incluir en un grupo para empezar a organizarlos pues prácticamente a los trabajadores que habían sido despedidos. Es así como parte del personal que organizó a estos grupos pues nos contactaron a través de los teléfonos de CONADESA y nos pidieron pues asesoría y si pudiéramos nosotros en qué les podíamos ayudar. Entonces, definitivamente nos pusimos a la orden de ellos el día viernes. Tuvimos la reunión, convocamos la reunión el 26 para poder iniciar entablar una plática con ellos, que conocieran a los abogados, que empezaran pues a platicar desde esa forma, describieran todo lo que había sucedido. Hubo bastante amenaza, como te digo, amenaza de aplicarles el régimen de excepción. Y eso no es mentira, o sea, eso está ahí, está grabado, está documentado por parte de las personas, que hubieron personas que en su molestia, en su enojo por lo que estaba pasando, pues fueron bastante molestos, dieron muchas respuestas fuertes, y ese fue lo que tuvieron en respuesta, ¿no? El decirles que les iban a aplicar el régimen de excepción. Entonces, es una situación bien complicada para ellos. Después de eso, tuviste que les empezaron a dar unos papelitos. Imagínate qué indignante en ese momento, qué cruel fue, que en lugar de darles un documento que dijeran cuál había sido la causa por la que eran despedidos, les empezaron a decir, no, mire, documentos hoy no le podemos dar porque estamos ya en periodo vacacional. Ese se les va a entregar a partir del 5 de enero, que entremos nuevamente a labores, pero que en este momento se le dice que ya queda cesado de sus funciones. Y le dan un papelito donde dicen, vaya, si usted quiere cobrar indemnización, o sea, si usted quiere un papel que diga que nosotros le hemos despedido, va a recibir de indemnización. Ahí poníamos una persona que, imagínate, había laborado más de 30 años de trabajo. Le ponían $6,000. Pero si usted firma una renuncia voluntaria, le tocan $12,000. Hacían cruelmente ese juego con la necesidad de la persona, y le decía, vaya, si usted va a hacer su renuncia voluntaria para recibir esos $5,000 más, tiene que irse al Ministerio de Trabajo y tiene que ir a poner la renuncia. Pero este día es el último día de trabajo del Ministerio de Trabajo. Tú tenías el Ministerio de Trabajo colapsado también, no porque querían firmar la renuncia,
sino porque querían documentarse ellos. O sea, ellos querían poner la demanda a nivel del Ministerio de Trabajo porque no están, o sea, los trabajadores no están conformes con esa indemnización. Mira, si quieren o no quieren continuar trabajando para la institución, yo creo que muchos de ellos, de los 1,800, por dignidad, ya no quieren seguir trabajando ante una institución que en tiempos de pandemia entregaron 36 horas de trabajo continuas, 24 horas de trabajo continuas, turnos de un día sí, un día no, para poder cubrir la demanda que se tenía en ese momento. Es cierto, disminuyó la atención en áreas de consulta externa, pero se disparó la atención en áreas de emergencia y áreas de hospitalización COVID. Y entonces tú tenías el manejo de hospitalización COVID y de hospitalizados no COVID, entre comillas no COVID, que también resultaban ser COVID y que tenías que después trasladarlos a otra área. Entonces, así es, esas mismas personas que durante pandemia hacían largas jornadas, se expusieron frecuentemente a infectarse. Muchos de ellos, tú sabes, infectaron y fallecieron, Franklin. Esa es otra situación. Y muchos de ellos fallecieron estando ahí atendiendo a las personas. Caían enfermas, eran ingresadas y morían. A estas personas, que son más de 300 personas, que te acuerdas tú que se hizo un decreto para darles una indemnización, un pago de $30,000 a cada familia de los que habían fallecido, y a la fecha el Ministerio de Salud no lo ha pagado. Es más, mejor decidió, o mejor dicho, los organizadores de este grupo recibieron amenazas, fueron perseguidos y muchos de ellos tuvieron que salir del país por esta situación antes de pagárseles esa indemnización a los trabajadores. Esa indemnización se les debe, imagínate, 4 años después todavía no han cumplido su palabra que fueron entregadas en 4 ocasiones. Estos grupos familiares se reunieron con los encargados del Ministerio de Salud y no les han cumplido la fecha. Y como te digo, mejor fueron víctimas de persecución y de amenazas antes de podérseles cumplir la promesa que se les había dado. Entonces, a pesar de eso, hay mucha gente que por dignidad ya no quiere continuar trabajando, pero que sí quieren una indemnización adecuada, la indemnización que por ley les pertenece. Imagínate, o sea, hay una indignación completa en estos más de 1,800 trabajadores despedidos y como te digo, muchos de ellos no quieren volver a trabajar. Como he escuchado por ahí, o sea, les pegaron una patada en el trasero. Entonces van a regresar para que dentro de 1 mes, 2 meses o 3 meses se las vuelvan a pegar. Entonces ellos dicen no, pero yo lo que sí quiero es mi indemnización completa. Quiero lo que me corresponde por ley, porque esa indemnización o esa justificación de indemnización que le estaban dando aún por una renuncia voluntaria no es lo que les pertenece a ellos tampoco. Entonces, ves, esta situación es bien problemática porque al final, en medio de toda esta situación, está la población salvadoreña. Están nuestros pacientes con insuficiencia renal, están nuestros pacientes con cáncer, están nuestros pacientes con problemas cardíacos, están nuestros pacientes con problemas de fibrosis quística, ¿cómo se llama? Problemas neurológicos, nuestros pacientes con derrames cerebrales. Entonces, es una situación tan indignante cómo se le ha tratado a nuestros pacientes y cómo se le está tratando a nuestros trabajadores de la salud, que definitivamente una solución real, pues prácticamente no solamente pasa por el reinstalo, que en este caso, como te digo, hay muchos de ellos que no lo van a aceptar, pero pasa también por un trato digno. Al final, si los iban a terminar sacando, porque en el presupuesto de 2026 así lo decía, que ya el presupuesto del Hospital Rosales no aparecía, pero estas personas son necesarias. O sea, en el lugar donde los pongas son necesarios, porque tenemos un déficit tan grande en el sistema de salud de más de 35,000 trabajadores en todas las áreas, médicos, enfermeras, profesionales, camilleros, transportistas, secretarias, etcétera, que a donde los pusieras, estos 1,800 iban a hacer un trabajo eficiente y iban a ayudar a sacar adelante la crisis. Bueno, voy a leer comentarios, doctor, para avanzar un poco con los comentarios que tengo aquí. Vamos a ver si los logramos sacar todos. Dice Alfonso Recino, buenas noches. Campaña negra contra los trabajadores de la salud, antes héroes sin capa, ahora los llaman grasa del Estado.
Le pido ahí, doctor, que vaya tomando nota, sí, y al final nos hace unas valoraciones. Buenas noches, dice. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bendecido domingo, saludos MZR. La verdad, dice, saludos desde California. Un abrazo. Mire, a los salvadoreños, a los compatriotas que están allá, ayúdennos a compartir. Una gran mayoría de compatriotas que están allá, lo que se le llama la diáspora, o se conoce como son los que más están reproduciendo esa campaña negra. Yo he visto mucha campaña negra desde la diáspora, así que les pido que nos ayuden a compartir estos contenidos, estas voces del doctor, para que le podamos llegar a gente y que no lo sigan engañando, manipulando. Gracias por compartir, Guanaxia. Aquí está reposteando la transmisión en X. Dice, las elecciones 2027, el turno del ofendido pueblo salvadoreño. Dará la medicina amarga a la secta Cian, fuera de la Asamblea Legislativa. Buenas noches a todos, dice el subdoctor El Gallo. Dice MZR, mi trabajo es reportar en Facebook todo lo que está saliendo en contra de los médicos y enfermeras. Es reportarlo como información falsa. Y vaya que es mucha la mala propaganda. Totalmente, va. Eso deberíamos de estar haciendo todos. Lo que tú estás haciendo es correctísimo. En eso estoy yo también. Compartámonos, etiquetemos a CONADESA para que seamos en realidad una enorme voz que no se pueda callar con las mentiras y la manipulación. Buenas noches. Una pregunta, dice. ¿Tienen conocimiento si la Iglesia Católica ha hecho algún pronunciamiento sobre el despido masivo en los hospitales Rosales y otras instituciones? Interesante pregunta. Se la voy dejando, doctor. Michi, sí. Una actuación de Santa Claus en cadena nacional fue la pronunciación del mandatario acerca de los despidos. Una ironía, una burla directa en la cara, pero tranquilos, todo está bien, dice. Aquí está Ingrid con nosotros. Ingrid, de héroes con aplausos a despedidos sin explicación. El Rosales sabe cómo borrar historias. Dale like y comparta, por favor, este contenido. Ayúdenos a compartir este contenido. No traigan locuras de otros canales, dice el sopropeo. A nadie le importa, vamos a ver. Ya están con otra cosa, fíjense cómo se pierden. Buenas noches, Frank, doctor Aguirre, amigos del chat, bendiciones a todos. ¿Qué acción decidirá realizar CONADESA al respecto? Vamos a ver. Carlos Carvajal, buenas noches. He estado ocupado ganándome la cora, dice, no me he podido conectar. Encuentro, saludos a los del chat. Muchas gracias, Carlos. Gracias por estar pendiente. Compartan. Dice, vamos a ver, 38 es mi like. Saludos, Frank y el doctor Aguirre. Muy buenas noches. El Hospital Rosales fue un monumento a la salud, dice Ismael Calderón. Un abrazo y mis mejores deseos al doctor Aguirre, dice Ingrid Escobar, un doctor altruista con quien siempre estaré agradecida por su disposición de ayudarme al inicio de mi enfermedad, carisma y vocación. Muchas gracias, doctor. Fuerte abrazo. Bienvenido, doctor Aguirre. Dice, en educación hay una nueva ministra que llegó con nuevos cambios. El otro año todos los maestros marcarán tarjetas para su asistencia, dice. Pues no veo mucho cambio en eso, la verdad. Creo que los despedidos recorrerán el mismo camino de los afectados de COSAVI. Qué tremendo, va. Por todos lados. Buenas noches, Fran, y al invitado, saludos. Amigo, comente sobre el incendio de un mercado en Santa Ana, dice Napoleón Merino. Vamos a ver. Me interesa saber la respuesta del ministro de Salud sobre el tema de despidos de médicos y enfermeras. ¿Tienen algún Twitter? Es que no ha dado declaraciones. Todos los funcionarios de este gobierno están escondidos. Han recibido la orden de que se vayan a vacacionar porque a la gente se le va a olvidar. Creo que así piensa. Esta es la temporada de quemaduras de tercer grado y no habrá quien atienda. Tal vez el doctor dice, le dirá que se echen saliva, el doctor SB. Para este año 2026 hay más despedidos de la Corte Suprema de Justicia. Será otra medicina amarga. Comenten, por favor, dice Ingrid, saludos. Dice Bianca está por acá con nosotros. Dice, buenas noches. Precarizar los empleos
el objetivo de Bukele, como él nunca trabajó, no se esforzó por salir adelante, ¿verdad? Vamos a ver. Esta es la temporada de quemaduras, ojo con eso, dice. El FMI está exigiendo al gobierno que reduzca el gasto administrativo. Hay que tomar medicina amarga, como dijo Bukele. Tal vez el doctor SB le dirá que se aplique en saliva, dice. Vamos a ver. Por ahí dice, esta es parte de la campaña, mire doctor, por ahí dice Ismael Calderón, dice, ahí dice unos bobos que los despedidos eran muy enojados y que por eso los atenderán ni enojados ni contentos ahora, dice. Bukele dice, debe pagar la muerte de los pacientes. Es cierto que murieron, ahí se habla de que murieron 2 pacientes producto de estas decisiones. No lo hemos confirmado, tal vez ahí nos avisa, doctor. Bianca, solo los objetivos no está, dice la guerra. Apoyemos el canal, por favor. Vamos a seguir bajando. A lo largo, dice, a largo y mediano plazo, veremos si esto daña o beneficia a la población. Buenas noches. Lo de interrumpirles la hemodiálisis a las personas el otro día no debería ser penado con cárcel, doctor. Claro. ¿Cómo va a beneficiar esto a la población si solo la privatización del sistema es la privatización del sistema de salud? Dice Carlos Martínez, si recae sobre médicos se llama el delito, omisión del deber. No veo, vamos a ver aquí, ahí sí arriba del muro, dice, vamos a ver. Entonces, el MINED y los hospitales públicos y las escuelas públicas se convirtieron en empresas privadas administradas por quienes, esa es mi pregunta, ¿quiénes son los que están administrando? Dice. Saludos, Fran, gracias por informarnos todo lo que sucede en el tema de salud. Dice, a ver, todo está siendo otorgado por palestinos corruptos, a palestinos corruptos. Ellos son los que están agarrando los negocios. Saludo, Fran, a su invitado, el doctor Aguirre. ¿Por qué los trabajadores tienen que pagar por el despilfarro de Nayib Bukele? Cindy. Dice Felipe, saludo, Fran, y al doctor Aguirre. Si el terrorista dictador ha jugado con los pacientes y con los trabajadores de Rosales, es un caos, pero el culpable es el dictador. Vamos a ver. Otra vez Bukele en desarrollo, dice, incendio en Santa Ana. Elementos de cuerpo de bomberos trabajan para confinar el fuego en el incendio registrado en puestos de venta del Parque Menéndez. Imagínense, en este momento, siempre en esta fecha se quema un mercado, no sé. Así parece. Que sí, siempre en diciembre. Bianca Montes dice, al final sale de nuestro bolsillo el pago de los médicos y enfermeras, sean públicos o si lo vuelven privados, pagados con impuestos. Eso es cierto, ¿verdad? Dice, ¿de qué porcentaje de despedidos estamos hablando en relación al total de trabajadores de la salud, incluidos doctores, enfermeras, administrativos, etcétera? Si se habla de 7,700, ¿qué porcentaje? Buena pregunta, ahí se la dejo, doctor. Libertad para los familiares de Delmi Carmen Escobar, Georgina López, dice, libérenlos ya. Gracias, pequeña Lulú. Vamos a ver, dejemos nuestras preguntas, por favor, comentarios. Dice Bukele, todo el aparato estatal, o sea, las instituciones públicas los mira y los quiere administrar como si fueran empresas privadas. Eso es el problema. Todo lo ve como negocio. Eso de atender a un paciente en 5 minutos es una grosería. Ya parece que estuvieran haciendo tortillas. Se tarda más una tortilla, le aseguro. Dice, hay enfermedades que se pueden ver con doctor SB, como visita al psicólogo, y hay otras que es presencial, solo en hospitales y clínicas. Es correcto. Hoy, dice, vamos a ver, hay que pedir que Nayib venda los bitcoins y que no sean los empleados los que paguen la mala administración. Que privatice, dice, que privaticen tu casa también. Entonces ya no vas a tener dominio sobre tu casa. Esta es la privatización de la red de hospitales. Nayib dice, ¿dónde están los reemplazos de todos los despedidos? ¿Por qué no pensaron quedarse con toda esa plata, verdad? Dice, aplausos ayer, portazos hoy. El Rosales nos da una lección de ingratitud expresa. Dale like, por favor, escucha al doctor Aguirre.
esta es la temporada para muchas quemaduras de tercer grado, que ya vimos eso. Sí, sí. De crisis no hay. Vamos a ver, Bianca, si el gobierno paga a un empleado público o un ente privado, al final sale de nuestra bolsa, aunque en muchos casos es más eficiente lo privado, más caro sí, dice. Pues ni tanto, porque eso es bien discutible. Sí, ahí hay enfoque. La gente tiene que entender que el Hospital Rosales ya desapareció, o más bien este gobierno lo desapareció. Sí, no, pero a lo que hablan de la atención privada, mira, la atención privada, y digamos, la atención privada no es que sea más eficiente, porque tú, si vas a un hospital privado, te atienden médicos generales. Te dicen, a menos que tú ya hayas platicado con un especialista o subespecialista de confianza tuyo, ¿verdad? Entonces, hasta entonces, él te va a esperar en el hospital privado, pero en el hospital privado te atiende un médico general y él te pregunta, ¿tiene médico especialista que lo vea? ¿O le ponemos un médico especialista nuestro? Entonces, si tú no tenés un médico especialista de confianza, te lo llaman. ¿Sí? Vaya, mire, le vamos a llamar de la red de internistas, cirujanos, ortopedas, de lo que nosotros tenemos en nuestra red, le vamos a llamar. A la hora o a la hora y media va apareciendo el colega. O sea, tampoco en el privado es que te atienden inmediatamente, tú llegas, pues. Es que la diferencia, ¿sabe cuál es, doctor? Ahí lo van a atender, le van a sonreír si tiene para pagarlo. ¿Ah? Lo van a chinchinear y le van a poner una cama, ¿cómo se llama? Confortable si tiene para pagarla. No, si es no que eso también, mira, Franklin, sí, esa es otra cosa también que es mentira. O sea, sí es cierto, es que por eso te digo, eso es mentira. En el seguro no es que todo el mundo anda empurrado. Ahí todo el mundo te trata de atender de buena manera, te sonríe, todo lo demás, como también en lo privado. Entonces, que lo que te voy a decir en lo privado, pero en lo privado, tú vayas al hospital privado más garrita que puedas ir, ¿verdad? O al más full que tú quieras. Son $650 mínimo de entrada que te piden, que te descuentan de tu tarjeta. Sí te van a ingresar, sí te van a ingresar. Le voy a decir un caso. Sí, sí. A mi hermano lo golpeó un vehículo, ¿verdad? Y, digamos, se levantó y todo, ¿va? Algo atarantado porque el del golpe, ¿va? Él estaba cruzando su papel. Lo llevamos a un hospital de aquí de Santa Tecla, de esos que uno dice, aquí va a ser más o menos. Lo iba a pagar el chamaco que iba manejando el carro. ¿Qué pasó? Resulta que había un familiar de este muchacho ahí. Le hicieron unos exámenes y le dijeron, vaya, tome estas pastillas y ya estuvo. Lo que tenía era un disco dislocado. ¿A dónde se lo fue a ver? Al seguro. Ya imagínate. Así es la cosa. Es que no es cierto. Claro. O sea, no es cierto. No es cierto que en lo privado te van a atender mejor. Y como te digo, de entrada, cabal, si tú no tienes cheros en el área privada, son $650. Te lo digo porque cuando a mí me ha tocado ingresar pacientes, antes de la pandemia, eran $125 los que te pedían de colchón, que tú dejaras de colchón. Hoy te piden arriba de $650, dependiendo del tipo de enfermedad y los días que se supone el doctor te va a ingresar. O sea, en lo privado, y vamos al punto porque podemos platicar de los seguros que se quieren meter, porque es que para eso vamos a la privatización. Entonces podemos platicar un poquito de eso, también de los otros puntos que aquí nos han puesto. Vaya, le voy a dejar aquí las últimas preguntas. Dice, para privatizar todo, entonces, ¿para qué necesitamos gobierno? Solo para que nos oprima. si todo es privado, ¿verdad? Correcto. Dice, sigo preguntándome por qué despedir personal de salud cuando son indispensables, cuando no han hecho recorte a la Fuerza Armada. Supuestamente tenemos el país más seguro del mundo. Carvajal dice, entonces hay que decirle a Bukele que privatices también la Asamblea Legislativa con todos los puyabotones, las empresas privadas, para pagar salarios, dice. Ahí hay $54 millones que fácilmente se pueden inyectar para volver a recontratar a todos estos compañeros que han despedido, ¿verdad? Y que son obviamente muchísimo más útiles que todos los diputados ahí. Totalmente. Y mire, ahora estaba viendo, porque platicaba con César Villalona,
Y me dice César que para que vean ustedes cómo se prioriza el dinero, resulta que Capres, fíjense bien, Capres, aquí estoy buscando el dato, Capres se ha incrementado del 2024 al 2026, el presupuesto que ya se aprobó, el 42% de incremento, 42%. En el 2024 manejaban 133 millones de presupuesto en Capres y ahora para el 2026 son 190 millones. ¿Y Capres qué es lo que ve? Burocracia, privilegios y propaganda. Prácticamente ese es el tema. Entonces, el dinero se está botando en privilegios, el dinero se sigue botando en burocracia, en pagar políticos, contratar familiares. Esa es la prioridad. Y usted me dice que no hay paramédicos. Vaya, doctor, le dejo ahí para que nos ayude a responder. Si tengo preguntas, se las paso más adelante. Yo en ese me voy a tardar unos 5 minutos. Yo honro a la licenciada Carolina Vázquez, es una analista financiera, ella es economista, que nos compartía el proyecto de ley del presupuesto general de la nación y nos mencionaba, fíjate, son 4 áreas que se van a ver beneficiadas con incrementos importantes en los montos presupuestarios. El primero es el Ministerio de Seguridad y Salud Pública, centros penales, 56 millones de dólares. Agencia, pues es el primer año que va a existir esto, la Agencia de Ciberseguridad, ¿sabes con cuánto nace? Con 22 millones de dólares. Y el combate al terrorismo, dime tú en qué momento hemos visto nosotros actividad terrorista en el país, pero vamos a tener una agencia de combate al terrorismo que nace con 5 millones de dólares. Solo ahí, imagínate, estamos hablando de 78, 83 millones de dólares. ¿Cuánto es el ahorro que está significando el despido de estos 1,800 trabajadores? Ni siquiera 8 millones de dólares. Ni siquiera, porque todos son con contratos de 700, 800 o 900 dólares. El personal administrativo como secretarias, estás hablando de 500 o 600 dólares. Ni siquiera 8 millones de dólares nos representa el hecho de la inversión que se hace con mantener a estos 1,800 trabajadores. Pero tú a la Agencia de Ciberseguridad le vas a dar 22 millones de dólares el primer año. Ciberseguridad, ¿cuántos ataques de ciberseguridad hemos tenido? Pero bueno, al Tribunal Supremo Electoral, pues obviamente por situaciones de campaña, de las situaciones preelectorales que se van a tener, Casa Presidencial y la OIE y Secretaría de Comunicaciones elevan su presupuesto, que es lo que te había dicho también ya el economista Villalona, César, y Agricultura y Ganadería. Aquí los que más se llevan es el sostenimiento al subsidio que se le está dando a través de los agromercados a las personas y lo del paquete, que como en el 2025 no fue presupuestado, pues hoy sí se mete en este. Y ya cuando nos pasamos al ramo de salud, nosotros vamos viendo que si hay un incremento en el presupuesto para este 2026 es a base de préstamos. Los 77 millones de dólares que nos están prestando para telemedicina, que para telemedicina no ibas a necesitar esa cantidad de millones, pues obviamente quiere decir que va a haber en algo más que se va a utilizar y otros préstamos. Entonces al final nos estamos quedando con el mismo presupuesto que se ejecutó desde el 2024. No hay un incremento, sino que hay una disminución del presupuesto, porque lo que hay de incremento presupuestario es a base de préstamos. En el Seguro Social sí hay un decremento. En el Seguro Social hay un decremento de 52 millones de dólares. Entonces, ahora, esto es un poquito más porque si recordamos, eran 62 millones de dólares que habían incrementado para el 2025 y hoy cae 52 millones de dólares. Representan 133 plazas de ley de salarios menos y al parecer, porque todavía eso está por verse, los contratos se mantienen igual en teoría en el Seguro Social, en el Ministerio de Salud sí cae. Ahí hay un desplume de plazas por ley de salario y de contratos. De contratos son alrededor de 300 plazas de contratos que van a cesar para el 2026 y así podemos continuar con el análisis del presupuesto. Como te digo, eso no lo hizo el doctor Aguirre, esto lo ha hecho una licenciada, la licenciada Carolina Vázquez, es una economista muy objetiva. Y vamos a la grasa del Estado, esos 1,800 y todos los trabajadores no representan la grasa del Estado, por Dios. La grasa del Estado está en todos esos patanes que hoy se están queriendo aplicar sendos seguros médicos, Franklin.
Entonces, ahí ves que se cae completamente toda la narrativa que puedas tener del sistema de salud. Entonces, si tenemos un sistema de salud de primer mundo, ¿por qué no utilizan el Ministerio de Salud? ¿Por qué no utilizan el Seguro Social? Si se supone que ya tenemos el sistema de salud de primer mundo. Porque es una mentira y por eso están utilizando seguros médicos privados. Vergüenza le debería de dar a los diputados, a los del Tribunal Supremo Electoral, a los de la Corte Suprema de Justicia y a todos los ministerios que tienen seguros privados también. Vergüenza le debería de dar que ocupen doctor SV, pero ahí no lo ocupan. ¿Por qué? Pues sí, porque ellos mismos le están diciendo a la población, no funciona. Por eso voy a contratar seguro médico privado, porque no funciona el Ministerio de Salud, no funciona el Seguro Social. Medicina amarga, disculpen, pero esto ya no es medicina amarga, esto ya es veneno. Esto es veneno que se le está dando a la población. La medicina amarga, tú empiezas, es amarga, pero tú desde el momento que la tragas empiezas a ver resultados, ¿sí? Un antibiótico es amargo, pero tú empiezas a ver resultados en las primeras 24 horas. Nosotros, como médicos, les decimos, esperemos 72 horas al menos. ¿Cuánto tiempo llevamos ya tragando medicina amarga? Entonces eso ya no es medicina amarga, eso ya se volvió veneno. Y eso es lo que tiene que entender la población. Entonces tenemos que tener auditoría y contraloría social, eso es todo. Si aquí existiera auditoría y contraloría social, otra cosa fuera. Pero como no se está permitiendo, han sesgado completamente el acceso a la documentación, a todo. ¿Cómo nos dimos cuenta que había corrupción cuando el ministro de Salud en tiempos de Arena llevaba a sus clínicas de radiología, llevaba a todos los pacientes para que las tomografías, la resonancia y todo lo que se hacía, se hiciera en las clínicas de ellos? ¿Cómo nosotros nos dimos cuenta de eso? A través del acceso a la información. ¿Cómo nos dimos cuenta nosotros de toda la corrupción que hubo en los gobiernos del frente? Gracias al acceso a la información. Ahí fue que nos dimos cuenta. Y entonces hoy, ¿por qué no podemos hacer lo mismo? ¿Por qué? Porque cada dólar que se va a la corrupción es un dólar menos para la atención de la población. La información falsa, definitivamente hay que combatirla. Y por eso es que estamos acá diciendo, es mentira. No se ha despedido a mala gente, a malos trabajadores. Se están despidiendo a buenos trabajadores, a personas que rendían más del 100% y que estaban dispuestas y que estuvieron dispuestas en la pandemia a hacer turnos de 24, 36 o de 48 horas con tal de sostener el sistema que hoy de forma ingrata los está sacando. Entonces esa es información falsa. No son malos trabajadores, son buenos trabajadores que están sacando. Son recurso humano necesario, indispensable y especializado. Eso es lo que se está sacando. Queremos el apoyo de la iglesia, claro, y no solamente de la iglesia católica. Queremos la iglesia evangélica, de la iglesia anglicana, de la iglesia luterana, de todas las iglesias y de todas las organizaciones religiosas en nuestro país. Esto no es una situación nada más material o del mundo. Esta es una situación que involucra a muchos feligreses, a muchas personas que están en sus congregaciones y que están sufriendo en forma directa el embate de estas decisiones políticas, porque esta es decisión política, esto no es una decisión administrativa. Es como que le diga, como que a un padre de familia que ha sido despedido le digan, no le compres medicina a tu hijo para que se cure si está enfermo. O sea, eso no va a ser una decisión administrativa. El decir, no, yo no voy a comprar la medicina que me están indicando porque como no tengo dinero, no lo voy a poder hacer. Obvio, el padre de familia se rebusca de la manera que sea para comprarle su medicina a su hijo que está enfermo. Pues esta situación es igual. Necesitamos el apoyo de la Iglesia Católica, necesitamos el apoyo de la Iglesia Evangélica, que en este momento hayan entrado en una contradicción. No hay ninguna contradicción, no hay ninguna. La palabra de Dios es bien clara y Jesús fue bien claro. Y Jesús tenía una predilección por la gente pobre, por la gente necesitada. ¿Dónde estaba él? Con escribas, no estaba con la élite. La iglesia, Jesús no estaba con la élite de ese entonces. Él no se reunía no se reunió con Herodes, no se reunió con ninguno de ellos. Él se reunía con gente necesitada, pobre, con enfermos, porque él mismo lo dijo, ya los sanos, ¿para qué necesitan médico? Los que necesitan médicos son los enfermos. Pues en este momento la población más vulnerable, la población de escasos recursos es la que necesita el apoyo
espiritual, el acompañamiento espiritual de la iglesia, ya sea la iglesia católica, evangélica, luterana, anglicana, de todos. Necesitamos su apoyo completamente. Las acciones que vamos a hacer, pues tenemos que organizarnos definitivamente. En ese proceso estamos de organización, porque ahorita es un choque, Franklin. Si es que ahorita es un duelo que están viviendo nuestros compañeros del MinSal. En este momento prácticamente les están diciendo, hey, el sueño que tenías de comprar casa se te desvanece, porque ya no vas a tener un salario. Hey, el sueño que tenías de hacerle la fiesta de 15 años a tu hija se te desvanece. Y ese luto, ese dolor, tenemos que saberlo manejar. Y en este momento muchos compañeros no se han reconstituido todavía. Todavía siguen llorando esta situación. Y está bien, es normal. Pero ante el dolor, aquí estamos para decirles, no están solos. Está CONADESA, estamos los sindicatos ahí y estamos dispuestos a ayudarlos, a apoyarlos en toda esta situación. Tenemos que organizarlos y en ese proceso estamos para que pronto, en ciertos días, porque también no se trata de darles meses o darles largas a estos, en días estemos nosotros ya presentando. Si tuviste el viernes, un licenciado que fue parte de licenciado especializado, viejo, especializado en el tratamiento de pacientes nefrológicos. Él habló ante los medios de comunicación que llegaron ese día a darle cobertura a la reunión que teníamos y ha sido claro y contundente. Él ha sido claro y contundente con lo que ha dicho. Entonces, en ningún momento esto ha sido planificado y en ningún momento no eran necesarios. Van a hacer una falta y eso lo vamos a empezar a ver en los próximos días. Las respuestas por parte de las autoridades, ministro de Salud, la directora del Seguro Social, de Fosalud, de todas las áreas donde han despedido gente. Vaya, imagínate, ayer estábamos viendo el despido de más de 700 empleados de Fosalud y ellos han hecho también las denuncias necesarias al respecto de esto. O sea, esto no es una campaña política, esto es una realidad que estamos viviendo nosotros como trabajadores de salud. Esperamos la respuesta de la directora y del ministro, claro que sí. Den la cara, así como cuando fueron a felicitarlos, cuando estaban los compañeros trabajando en una pandemia, cubiertos con sus equipos de protección, o lo que les hacían falta y tenían que hacer hechizos, y aún así lo tuvieron la cara de irlos a visitar y decirle gracias, héroe, y le fueron a aplaudir, pues aquí también lo necesitamos, que en este momento den la cara y que expliquen a la población y a los trabajadores cuál fue la necesidad administrativa de dar este paso. Es temporada de quemaduras, claro que sí. Tú sabes que ha bajado bastante, porque definitivamente ha bajado bastante la quema de pólvora, se sigue dando, pero es una temporada importante en la que tenemos que tener pediatras. Pero imagínate, del Seguro Social sacaron un pediatra de Apopa, o sea, un médico pediatra, o sea, pediatra, imagínate 300 niños, 600 niños que van a dejar de ser vistos este mes de enero, porque no hay pediatras. Que no mientan, no hay especialistas en este momento en las bolsas de trabajo. Y mira ¿cómo te puedo decir? Cínico, con la información privilegiada que soltó la licenciada Bessi, no ella no es la cínica, sino que lo cínico es que ya tenemos 8 meses contratados médicos extranjeros. ¿Y dónde están? Dime, ¿dónde están? ¿Dónde están trabajando? Yo no los he visto, yo no he escuchado que la gente diga, sí, fíjese que me atendió un ecuatoriano o venezolano, como dijo la licenciada. Yo no he escuchado en ningún lado que haya dicho a la población o que estén atendiendo. Y dice que ya tiene 8 meses de estar acá. Imagínate, ya vamos para un año de estarles pagando sendos salarios, que ella hablaba de $7,000 y hablaba de que hasta se les ha pagado alquileres de casas. Por médico. Imagínate, por médico. No, ¿cuántos médicos habrán venido? Ponle que sean 100. $7,000 por 100 médicos que hayan venido y que se les esté pagando. ¿Dónde están trabajando? ¿A dónde están dando atención? ¿Dónde están los datos que se pueden estudiar, analizar, que cuál ha sido el impacto de la contratación de estos médicos especialistas extranjeros o subespecialistas extranjeros o médicos generales? Imagínate que sean cubanos y venezolanos y cómo se han llenado la boca hablando de estos países que son dictaduras, que son malos sistemas, que no sirven de nada, que no tienen progreso, etcétera. Y hoy estamos utilizando recursos humanos de otros países como Cuba y Venezuela, que se ha tachado de dictadura. Y entonces, definitivamente es una cuestión que hay que analizar, pero no sabemos dónde encontrar la información. Muerte de pacientes. Nosotros teníamos el reporte, ¿te acuerdas? Hubo un paciente
que dijo que alrededor de 5 personas habían fallecido por no haber recibido su tratamiento de hemodiálisis en el Hospital Rosales, ¿te acuerdas? Que habían suspendido por la limpieza de unas cisternas, que no son cualquier tipo de cisternas, pues. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? No hemos visto nosotros que haya salido el ministro, así como te acuerdas cuando una doctora supuestamente salió maltratando a un conductor de una rastra y le salió diciendo le mató un montón de malas palabras que le dijo. Entonces, no hemos visto nosotros que haya salido el ministro diciendo que han quitado a esa persona que decidió suspender 90 hemodiálisis por limpiar unas cisternas. La interrupción de hemodiálisis, como lo han dicho, que esto se relaciona con la muerte de los pacientes, es, como bien lo ha dicho, un delito de omisión del deber. ¿Quién fue el jefe que dio esa autorización? ¿Quién respaldó esa decisión también? Ellos son los culpables de esta situación. Y que ellos recibieron una orden superior. Bueno, pero tienen que decir quién dio la orden para que se suspendieran esas 90 hemodiálisis. Y la atención privada, que es lo que hemos estado hablando, Franklin, la atención privada no es mejor. Y ahorita que no hay una demanda mayor de la atención privada, no es lo que dicen las personas. Pero claro, si tú ya tienes tu médico de confianza y si tú ya tienes tu especialista y todo, y tú le llamas, mira doctor, fíjate que esto y esto y esto, ¿dónde me puede ver? Vaya, mira, venite a mi clínica, o no, fíjate que esto es de emergencia, andate para tal hospital. ¿Me entiendes? Sí. Si tú no tienes un médico especialista o subespecialista de confianza o un médico general, pues difícilmente no vas a tener una atención inmediata. ¿Por qué? Porque llegas al hospital privado, te atiende un médico general, él te dice que si tú ya tienes un médico al que llamarle, y si no, pues te llaman a un médico de la red de ellos. Y eso se tarda tiempo. Imagínate, tú necesitas una ultrasonografía abdominal y no está el radiólogo de turno, le tienen que llamar. Se tarda media hora, 45 minutos en llegar. Te digo porque es la experiencia que hemos escuchado con las personas, y eso te hablo de un hospital privado. No te estoy hablando de uno carísimo, pues te estoy hablando de uno de gama, así como los celulares, ¿va? De gama baja. Y aún así, tienen que llamarle al especialista o al subespecialista para que esté ahí presente. Entonces, no es cierto. No, desde aquí soy tajante y no es cierto que privatizando la salud va a mejorar. Es más, van a haber personas que van a sufrir un deterioro todavía mucho mayor de la atención por la escasez que hay en este momento y que va a haber siempre todavía de médicos. Entonces, no es verdad que privatizando la salud o que la atención privada sea todavía mucho mejor que la institucional. Claro, hay bemoles, como te digo, hay situaciones tampoco que no se pueden prestar, como lo han denunciado, pero en una que otra ocasión que han visto algún médico jugando en su celular, etcétera, etcétera. Eso es una minoría, es algo tan pequeño que si te puedo comparar de 100 médicos, 2 o 3 médicos son así. El resto de los médicos están laborando o están haciendo lo que deberían de ser. Ahora, recuerda, la tecnología muchas veces demanda que tú estés conectado a una tableta o a un teléfono, porque en el Hospital Rosales sucedía. En el Hospital Rosales o te daban una laptop, hoy con el nuevo sistema electrónico te daban una laptop, te daban una tablet, o en tu celular te ponían el sistema, el SIS, para que tú a través del celular y todo estuvieras haciendo la actividad. Entonces, si veían a las personas en los celulares, era por eso. Entonces, si el mismo sistema te obliga a hacer este tipo de actividades a través de tabletas, laptop o a través de tu celular, pues entonces el mismo, si aquí donde deberíamos de ver el sistema, o sea, el ministro de Salud defendiendo el uso de celulares en las personas que están atendiendo a la población. Pero nosotros mirábamos que nada de eso sucedía, pues, y por eso los malos entendidos que se han dado. A ver, doctor, nos quedan un par de minutos. Mira, aquí me están cayendo preguntas como si han considerado pedir apoyo a la OIT, sí, claro. Cómo reaccionar, o más bien cómo puede apoyar la comunidad a los médicos, a los doctores que en este momento están ante una ofensiva de una campaña sucia, una campaña negra, cómo se les puede apoyar. Y también lo otro que preguntan es cuáles son las señales que se van a ver después de este recorte de desmontaje que se ha hecho del Hospital Rosales.
Porque lo que yo imagino, si antes le daban una cita para 6 meses, hoy se la van a dar para 3 años. O sea que más o menos por ahí va a ir la cosa. A ver si nos responde a esos comentarios y cerremos con esto. ¿Cómo le podemos ayudar a los médicos en este momento de una situación tan difícil que están enfrentando al sector salud en este ciclo de una campaña tan oscura, tan negra en contra del personal de salud? En primer lugar, que no les crea cuando estén diciendo eso. No son malos trabajadores a los que han despedido de gente muy buena, muy responsable, gente que llegaba antes de la hora de entrada y se iba todavía después de la hora de salida. Muchos médicos, enfermeras, 900 enfermeras, Franklin, dentro de ellas enfermeras especializadas, aunque no fueran especializadas, aunque fueran enfermeras generales, pero con mucha experiencia. Estabas hablando de 20, 25 años de trabajo. Estabas hablando de personas de 15 años de trabajo, o sea, no son personas que eran mayores ya también, otra cosa que están diciendo, no es que ya les tocaba jubilarse. Un porcentaje pequeño de esas personas ya les tocaba jubilarse, claro, y eso no le vemos nosotros absolutamente ningún problema. Ahora, que los saquen de esta manera, inhumana, cruel, indignante, pues, que los hayan tratado peor que animales, pues esta es la situación que debemos nosotros de atacar. Y eso es lo que nosotros debemos de poner también y debemos señalar. Y cuando lo hagamos, personas responsables como nosotros, que con ADESA, ahí está Héctor, tú tuviste a Héctor Rodríguez un día de estos, de Movimiento de Trabajadores, de Trabajadores Despedidos, tú has tenido a Silvita Navarrete, has tenido a Sonia Viñerta, a Eric y a todos los demás, personas que dan la cara por la clase trabajadora, personas que ponen su rostro y se exponen ante esta situación para decir las verdades, todo lo que debemos de decirlo. No somos activistas políticos, hablamos la realidad de lo que vive la población salvadoreña y de lo que vivimos nosotros como trabajadores de la salud y qué es lo que quisiéramos que se hiciera. Y es que ese ha sido el punto todo el tiempo, ¿sí o no, Franklin? ¿En qué momento nosotros te hemos dicho, no, y entonces vamos a venir y cerrar hospitales y a prender fuego? Nosotros nunca hemos hablado de eso. Hemos hablado nosotros de propuestas que se puedan ejecutar y que quieren un mínimo de financiamiento, no esa millonada de 77 millones de dólares para telemedicina, que muy probablemente se va a ir para otro tipo de actividades y no para telemedicina, para tapar hoyos en deudas, en lo que sea, pero no para telemedicina. O como lo dice la Red Nacional de Hospitales, la ley, que dice que van a tomar de los presupuestos y lo van a poder invertir en Bitcoin, en LETES, en CETES y tratar de respaldar y paliar esta situación en la que la misma administración se ha metido. O sea, no podemos nosotros permitir esa situación. Apóyenos al personal de enfermería, al personal médico, hoy más que antes, porque recordemos que va a haber todavía más carga laboral porque en el Seguro Social los 2.100.000 derechohabientes no desaparecen. Estamos hablando que esos 2.100.000 derechohabientes continúan igual, pero el personal que hoy le va a atender, alguien preguntaba cuánto es el personal de salud. Son por todos, entre el Ministerio de Salud y Seguro Social, que atendemos al 95% de la población salvadoreña, 53.500 trabajadores para, imagínate, 6 millones, está hablando de 5.9 millones de salvadoreños, ponele, 5.9 millones de salvadoreños, 53.500 trabajadores, menos los 7.500 trabajadores en salud que llevamos ahorita despedidos. Estás hablando que queda una masa laboral apenas de 46.000 trabajadores de salud. De esos médicos, solo en el Seguro Social, yo te he dicho, somos 2.000. Y en el Ministerio de Salud, alrededor de 4.500 médicos. En total, médicos para atender el 95% de la población salvadoreña, somos alrededor de 7.000 médicos nada más. 7.000 médicos para atender 5.9 millones de salvadoreños. Esa es la realidad que se está viviendo en este momento en el sistema de salud. Así que... ¿Y el índice cuál es, doctor? ¿Cuál es el índice, digamos, de médico por población? Yo debo de tener al menos yo debo de tener 230 médicos para 10.000, para 100.000 derechohabientes, ponle. 230 médicos para 100.000 derechohabientes. El índice global en general anda alrededor de 190. Pero si yo lo empiezo a dividir por médicos generales, médicos especialistas y subespecialistas, ahí cae.
Son 33 médicos generales que tengo, yo te lo he dicho, 33 médicos. O sea, yo debería tener 230 médicos generales. Aquí en el país, bueno, para el Seguro Social solo tengo 33 médicos para 100,000 derechohabientes. Es lo único que tengo, 33 médicos. Ya te lo he dicho yo, tengo alrededor de 37 médicos especialistas para 100,000 derechohabientes y alrededor de 30 médicos subespecialistas para 100,000 derechohabientes. Y esto en los últimos meses ha caído por la misma situación de los despidos y por la situación de las renuncias. Todavía las renuncias son mayores de la cantidad de despidos que he tenido, pero pues es lo que yo te he dicho. Si se me están yendo médicos, ¿por qué tengo que sacar médicos? O sea, lo que yo debería hacer es retenerlos. Entonces, es abonar a la crisis. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde, por eso te digo, hay una crisis, hay una intención fuerte, interna, de boicotear al sistema de salud. ¿Con qué intención? Pues claro, por la privatización de la salud. Bueno, dos cosas para cerrar hoy, sí. Uno, ¿cómo les ha caído ese dato? Doctor, a ver si baja un poco la cámara, que hoy casi ya ni lo veo. Ya hoy sí está. Ahí está. Mire, ¿cómo le ha, bueno, no sé cómo lo han visto ustedes en el gremio, pues, de que se contraten médicos extranjeros a $7,000 de salario y aquí se están despidiendo de la manera tan grosera, inhumana y de manera tan traicionera a los doctores? Y lo último que le quiero preguntar, ¿cuál sería el mensaje que ustedes como médicos, porque me imagino que estos días han sido de mucho intercambio entre doctores, entre enfermeras, cuál es el mensaje que le envían a Bukele después de esto que ha hecho? Entonces, esas dos cosas, ¿cómo ven? ¿Cuál ha sido la valoración que han hecho como médicos de que se estén contratando extranjeros que además no van a certificar su título aquí? Así ¿Verdad? ¿Cómo ven eso? Y luego, ¿cuál es el mensaje que le enviarían a Bukele hoy en el marco de lo que está pasando? Hay una indignación completa dentro del gremio. Hay, es que la cuestión es, estamos hablando de los que están en área institucional, por ejemplo. Hay una indignación completa. Imagínate nosotros, como hemos platicado, de salarios de al menos de $3,000, $3,500 para nuestros especialistas y subespecialistas, y cómo han puesto el grito en el cielo. Y hoy con estos salarios de $7,000 para médicos extranjeros, ahora, aquí es que se les cae todo. ¿Te acuerdas en Operación Milagro, donde teníamos oftalmólogos con salarios de, mira, $1,700, $1,800 eran los salarios que tenías a los médicos oftalmólogos en Operación Milagro? Aparte de casa, comida y todo lo demás, pues que yo te decía, 3,000, le salían alrededor de $3,500 por médico que tenían en el programa de Operación Milagro. Y el impacto que tú sabías que estaban dando en las cirugías oculares de nuestros pacientes, todavía los demás escasos recursos. Era un buen programa de abordaje. Claro, no mejoraba el 100% de los problemas oftalmológicos que hay en nuestro país, de la cantidad enorme de pacientes que tienen necesidad de cirugías oculares, pero ayudaban bastante y sobre todo los de escasos recursos. Vaya, lo quitan. Dijeron que la injerencia de médicos extranjeros y que iban a apoyar a los médicos acá y que hablaron que les iban a pagar el salario a todos los médicos internos, a los médicos de año social, cosa que ya no ha sucedido. Y hoy, imagínate, en esta nueva política que están lanzando a nivel de contratación de médicos extranjeros con 7,000, el doble todavía de lo que nosotros le hemos pedido. O sea, esto definitivamente es una burla para el gremio. Hay una indignación completa en el gremio que todavía está en área institucional y definitivamente también hay un rechazo a querer apoyar las políticas que quieren echar a andar. Hay un rechazo por parte de los compañeros, aún jefaturas internas, ellos todavía rechazan muchas de las actividades que se están haciendo por esta misma razón, porque ni siquiera los jefes, a los que se llaman de confianza, ni siquiera a ellos les ha ayudado el hecho de llegar a puestos de jefatura para incrementar su salario. O sea, definitivamente es una indignación completa en ese sentido. Y por último, pues el mensaje no solamente al presidente, sino a toda la clase política. Todavía es tiempo que se puedan sentar para poder dialogar. Todavía es tiempo que se puedan sentar para dialogar. El día de mañana, ante las actividades y ante el malestar de la población, porque esto va
a terminar en un malestar directo de la población, porque la población es que, mira, si algo le achacan a los políticos es que dicen que subestiman la inteligencia de la gente, que maltratan a la gente por el nivel educativo, etcétera, pero ellos están haciendo lo mismo, están subestimando la inteligencia de las personas. La gente no se está tragando esa píldora que son malos trabajadores los que han despedido, no se lo está tragando. Es más, el apoyo hacia el personal de enfermería, hacia el personal de salud es mayor todavía, y eso es lo que los ha asustado, y por eso han lanzado esa campaña de odio a nivel general, y que todos los troles y que todas estas páginas pro gobierno están retomando. Y eso es lo que les ha molestado y les ha asustado, porque no se ha tragado la población esa píldora. Toda la gente dice, no, pero es que mire, yo ese licenciado lo conocía y ese es un buen licenciado, me trataba bien, mire ese enfermero, mire ese trabajador, etcétera, etcétera. Ese médico es el que me atendió a mí. No, ese es muy buen trabajador. Esas son las respuestas que están recibiendo. Entonces, definitivamente, todavía es tiempo. Si ellos, después de hacer esta barbaridad, ya no quieren definitivamente dialogar, pues lo que se venga es culpa de ellos ante la respuesta y ante el malestar que la población exprese y haya respaldo hacia las actividades que se van a hacer. Hacia el sector médico, hacia los doctores, las doctoras, a las enfermeras, al personal de salud. ¿Cuál sería el mensaje, doctor? Usted que ya, porque me imagino que no ha podido cruzar con todos. Es decir, ha cruzado con algunos, pero son 7.700 los que han sido despedidos. Y muchos han de estar, que todavía no los han despedido, han de estar con el alma en las manos. ¿Cuál sería el mensaje que usted les envía al sector, a los médicos, a los profesionales, a los estudiantes, doctor? Al personal en este momento despedido, no están solos, estamos acompañándoles como CONADESA, como los diferentes sindicatos. Ahí está el movimiento trabajador, movimiento por defensa de los trabajadores despedidos, por el movimiento de defensa de la clase trabajadora, que han estado haciendo también actividades de respaldo, Citra Salud y todos los demás sindicatos y todas las demás agrupaciones de la sociedad civil, COFOA, Foro Nacional de la Salud, etcétera. Están otros sindicatos también, como Sindicato de Maestros, que estamos también en esa, uniendo esfuerzos, articulándonos en las actividades y en las próximas actividades que vamos a tener, decirles a ellos que no están solos, hay que organizarnos, hay grupos en este momento que están metiéndolos a grupos de chat, a grupos de actividades, etcétera, para que ellos estén atentos también. Están nuestros medios de comunicación a través de CONADESA, hemos puesto nuestro número telefónico, ahí puede mandarnos WhatsApp, correos electrónicos, etcétera, para poder atenderle, para poder darle respuesta y poder articularnos mejor. Ya llevamos alrededor de 400 personas que nos hemos podido organizar y articular. Pues esta organización es específicamente para eso. O sea, aquí es para demostrar que la clase trabajadora se merece respeto y se merece que se le sea tratado con dignidad. Y para eso vamos a hacer actividades entonces. Vamos a demostrar que realmente, primero, no es una clase trabajadora cualquiera. Los trabajadores y los salvadoreños, todos los salvadoreños sabemos qué nivel de trabajo entregamos nosotros. Por eso somos admirados a nivel mundial por la clase de trabajo que nosotros damos. Damos todavía más de la milla y eso es así reconocido a nivel internacional y esta clase trabajadora se respeta. Y por eso que se van a dar muestras de organización, no porque por revanchismo, no por ataques políticos, no, es para dar muestra del respeto que debe tener la clase trabajadora, porque no somos cualquier persona, somos personas de bien, somos personas dialogantes, somos personas inteligentes y somos personas que aportamos mucho a nuestro país. Así que esa es a los estudiantes de medicina igual, no hay que rendirse. O sea, medicina es de las carreras más bonitas que existen, sacrificable sí, pero sacrificable cuando das el 100% por la gente. Entonces, no por este tipo de situaciones políticas que están sucediendo en este momento de ataque a un sector, no. Pero aún así, en la adversidad hay que seguir adelante y demostrando la casta que se tiene, ¿verdad? El salvadoreño. Y a los compañeros que están trabajando todavía, pues que se mantengan fuertes, firmes,
convencidos de las leyes que tienen a su favor, los convenios internacionales que tenemos a favor y sobre todo que tenemos a nuestro lado a Dios. Si allá hablan de un Dios, pues no sabemos de qué Dios hablarán, porque el Dios no se complace de estas situaciones inhumanas y crueles, ¿sí? Se complace de que nos pongamos de acuerdo, de que todos juntos busquemos amor y paz, y no que para unas personas sí haya amor y paz y para otras personas pues hayan despidos y tratos injustos. Así que el verdadero Dios está de nuestro lado, ¿verdad? No el Dios ese falso, ¿verdad? Que le prenden lucecitas y todo, y por un lado hablando de Dios y por otro lado, ¿verdad? El flagelo de la corrupción. Así que a seguir adelante, pongámonos, organicémonos, pongámonos en comunicación y para hacer muy, muy buena labor y muy buen trabajo. Así que continuamos con fuerza. Gracias, doctor, le agradezco. Yo el llamado que le hago a la comunidad, yo creo que este es un aporte que podemos hacer desde ya. Denunciemos todo lo que usted está viendo en un hospital, que no lo atienden, que no hay medicina, que le ponen una cita para 3 años, que no terminan de darle el tratamiento. Que esto es producto de las decisiones del aparato político, del clan político que está en este momento, tiene el control total. Es que no hay forma ya no hay forma de esconderse ni de justificarse. Este régimen que ya está llegando al año 8, ya no tiene cómo seguir justificando, echándole la incapacidad, cargándole la falta de capacidad, la incapacidad que ha tenido para resolver problemas a otros. Ya no, claro. Después de 8 años no hay forma. No, es que no hay forma. Después de 8 años no hay forma de alguien con 3 dedos de frente que le entienda o le crea que la responsabilidad es de otro. 8 años tiene ya está llegando a 8 años Bukele y no salimos de la burbuja de la propaganda. Entonces, la tarea que nos va a quedar, y se los pido de verdad, comunidad, convirtámonos en una plataforma de denuncia de todo esto que está sucediendo, porque lo más importante es que la población, que el pueblo, que muchos todavía dudan. Hay gente que dicen, es que lo más seguro es que Nayib Bukele no está enterado de lo que está haciendo el director del seguro o el otro. Hay gente que todavía cree eso. Entonces, contribuyámosle, ayudémosle a que la gente se dé cuenta. Y el mejor testimonio es el que el mismo ciudadano nos da, el mismo paciente. Doctor, le agradezco, de verdad. Vamos a mantenernos al pendiente. Estamos cerrando el año. Yo sé que no va a quedar chance para descansar, no va a quedar chance para andar celebrando, porque lo que hay es una gran batalla enfrente. Y yo estoy convencido, yo tengo una gran confianza en el sector de salud. Este es el que ha puesto las cosas en su lugar siempre, porque hay gente profesional, hay gente con una enorme capacidad de análisis, pero también con mucha sensibilidad. Y es esa gente la que nos contribuye a que las cosas, cada quien las vaya poniendo en su lugar. Y yo estoy convencido de algo, fíjate, doctor. Esto que se está haciendo ahora, uno mira cómo están maltratando a los vendedores informales. Ya prácticamente es un robo lo que están haciendo ahí, porque les quitan las cosas y ya no se las devuelven, las destruyen, les botan la fruta, la verdura. Miren, todo eso se va a traducir en descontento, más descontento. Y va a llegar un momento en que ya la propaganda no ayude para calmar a la gente. El descontento sigue creciendo. Vamos a ver si esto, yo sé que no va a quedar chance, doctor, pero vamos a quedarnos conectados, ¿verdad? Así como se tiene que hacer cuando la situación está complicada. Vamos a estar transmitiendo la información al respecto y vamos a mantenerlos enterados. Va a ser un cierre de año complicado, pero ahí nos vamos a mantener en contacto. Le agradezco, doctor, a usted y a su familia lo mejor. Hay que mantener encendida la vela esta de la esperanza, pero también la visión y el compromiso con esta lucha que hoy se requiere más que nunca. El próximo año va a ser un año muy durísimo y yo estoy convencido que voces como la suya van a ser clave, doctor. Le agradezco. A la orden, Franklin. Fuerte abrazo y gracias a todos los que nos oyeron. Bueno, le agradecemos al doctor. Nos quedamos por acá con ustedes. Miren,
Buena plática, ¿verdad? Buena plática. Yo les recomiendo, fíjense que yo les recomiendo, miren, fíjense bien, tenemos 432 conectados ahorita en todo el ecosistema. 432 conectados. Qué bueno. A la gente que nos mira en X, un saludo. Más de 100 gentes conectadas en X. A la comunidad que nos sigue en Facebook también. Gracias por estar conectados. Y por supuesto a nuestra querida comunidad de YouTube que hemos estado compartiendo con el doctor Aguirre. Mañana vamos a conversar sobre los temas de seguridad, qué está pasando con la policía. Ahí tenemos una plática previa. Pero me acaba de escribir Marvin. Mañana estábamos con Marvin Reyes, pero me acaba de escribir Marvin Reyes que le ha caído una gripe, dice. Vamos a ver si mañana ajustamos y si no, pues tenemos una plática adicional. Mañana en la noche al mediodía tenemos Virales siempre. Les invito a que nos mantengamos conectados y sobre todo, miren, ayuden en eso, colaboren, difundan información que nos ayude a contrarrestar la desinformación, la manipulación y la mentira. Y sobre todo, a que nos ayude a desenmascarar esa campaña sucia, tan miserable que anda en las redes sociales, tratando de responsabilizar a otros, como siempre lo hace este clan. Este clan digamos, y vuelve a reiterar esto, ¿verdad? Usted sabe que aquel que siempre responsabiliza o culpabiliza a otros de lo que él no hace, es simple y sencillamente muestra su incapacidad. Eso es lo que nos vuelve a mostrar este régimen. Hoy está queriendo lavarse la cara culpabilizando a los médicos y al sector salud. Pero miren, ¿cómo usted le va a creer a un aparato político que tiene a un ministro de salud escondido en un agujero, refundido, huyendo, en lugar de dar la cara? ¿Cómo usted le va a creer a este clan si tiene a una directora del Seguro Social desaparecida? Que ha desconocido todo esto que está pasando. Es gente cobarde, no tienen la actitud, el compromiso, la inteligencia, ni la capacidad de asumir responsabilidades de este tamaño. Están ahí simple y sencillamente porque son piezas serviles al clan, obedecen al pie de la letra, hacen lo que se les ordena, como cualquier mascota. Por eso los tienen ahí, no porque tengan capacidad, no porque tengan la independencia, la autonomía, el carácter, que es lo que de verdad se necesita. Este tipo de funcionarios que tiene este régimen al frente de áreas tan importantes, simple y sencillamente son piezas sumisas, ¿ya? Son títeres que no asumen la responsabilidad con el país, sino que simple y sencillamente responden al amo, al que les paga, que en teoría debería ser el pueblo al que le responda, pero no, le responden al clan político, que es el que los protege. Este tipo de comportamientos, un ministro que huye, que se ha ido a refundir a un agujero para no dar respuesta a una directora del seguro desaparecida del tema. ¿Cómo nos van a venir a decir que son los trabajadores cuando tiene políticos, este tipo de políticos tan ineptos al frente de estos temas? Es evidente que una vez más están haciendo uso de la desinformación y de la manipulación para tratar de lavarse la cara de la incapacidad que han tenido de ponerse al frente de un tema tan importante para el país, la salud. Y lo mismo ha pasado con el tema de educación. Vamos a quedarnos hasta acá. Los invito de verdad, denuncien, utilicemos las plataformas digitales para que la gente se entere de lo que de verdad está pasando. Seamos nosotros la mayoría de la voz más fuerte, seamos la voz más fuerte en las redes sociales. Eso es lo importante. Buenas noches, nos vemos mañana y quedamos conectados. Mañana yo les comparto ahí algunos cortes de la plática que hemos tenido con el doctor Aguirre para que ustedes también puedan compartirlos. Muy buenas noches.
Que descansen.